Bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía positiva y por supuesto con ganas de sumergirnos en el maravilloso mundo de las series turcas. Hoy vamos a hablar de esas historias que nos roban el aliento, esas tramas que nos hacen suspirar y a veces, hasta soltar alguna lagrimita. Vamos a explorar juntos esas series turcas que además de romance, nos traen un drama tan intenso, tan profundo, que nos inspiran a superar cualquier cosa que se nos presente en la vida. Prepárense para descubrir historias de amor inquebrantables, personajes llenos de matices y mensajes que resuenan en lo más profundo de nuestro ser. Pero antes de empezar, como siempre, quiero recordarles que si aún no se han suscrito al canal, ahora es el momento perfecto para hacerlo. Aquí encontrarán muchísimo contenido sobre series turcas, recomendaciones, análisis y un montón de sorpresas más. Así que no se pierdan de nada, hagan clic en el botón de suscribirse y activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Vamos a empezar con una serie que creo que a muchos de ustedes les va a encantar. Se trata de una historia de amor que nace en medio del caos, de la injusticia y de la lucha por la supervivencia. Es una historia que nos muestra que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza y el amor pueden florecer. Estoy hablando de Söz o La Promesa. Sé que muchos la conocen, pero quiero destacar lo poderosa que es para inspirarnos a superar obstáculos. Además del romance que es muy bonito, la trama se centra en el valor, el sacrificio y la lealtad. Los protagonistas enfrentan situaciones extremas, y verlos superar cada desafío te hace creer que tú también puedes con lo que sea. Söz nos transporta a la Turquía contemporánea, un país que lucha contra el terrorismo y busca proteger a sus ciudadanos. La serie sigue a Yavuz Karasu, un valiente oficial de las fuerzas especiales que es llamado para liderar un equipo de élite encargado de desmantelar una peligrosa organización terrorista. Yavuz, un hombre marcado por la pérdida y el dolor, encuentra en esta misión un propósito y una forma de honrar la memoria de sus seres queridos. Pero Söz no es solo una serie de acción y suspense. En medio del peligro y la incertidumbre surge un romance inesperado entre Yavuz y Bahar, una joven y talentosa doctora que se une al equipo para brindar apoyo médico. Su relación, que comienza con frialdad y desconfianza, se transforma gradualmente en un amor profundo y sincero, que les da fuerzas para enfrentar los desafíos que se les presentan. Lo que hace a Söz tan inspiradora es la forma en que retrata el espíritu de superación de sus personajes. A pesar de las adversidades, de las pérdidas y de los sacrificios, Yavuz y su equipo nunca se rinden. Luchan por sus ideales, por su país y por el amor que los une. Su valentía y determinación nos demuestran que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza y la fe pueden ser nuestra guía. Además, Söz aborda temas importantes como el trauma, la salud mental y la importancia del apoyo emocional. Los personajes lidian con sus propios demonios internos y buscan formas de sanar y seguir adelante. La serie nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas y que siempre hay alguien dispuesto a tendernos una mano. Ahora, cambiemos un poco de tono y vayamos a una serie que nos sumerge en un mundo de intriga, secretos familiares y un amor prohibido. Esta serie nos enseña que a veces el destino tiene planes muy diferentes a los nuestros, y que las decisiones que tomamos en el pasado pueden tener consecuencias devastadoras en el presente. Estoy hablando de Kara Sevda o Amor Eterno. Esta serie, además de ser visualmente preciosa, con una fotografía impecable, tiene una trama que te atrapa desde el primer capítulo. El drama es intenso, pero el amor entre los protagonistas es tan puro y tan fuerte que te hace creer en la posibilidad de un amor eterno, capaz de superar cualquier obstáculo. Lo que más rescato de esta serie es que nos muestra las diferentes caras del amor, el amor obsesivo, el amor incondicional, el amor que duele y el amor que sana. Es una reflexión muy interesante sobre las relaciones humanas y las decisiones que tomamos en el camino. Kara Sevda nos presenta a Kemal Soydere, un joven de clase trabajadora que estudia ingeniería y sueña con un futuro mejor. Su vida da un giro inesperado cuando conoce a Nihan Sezin, una hermosa y adinerada joven que pertenece a un mundo completamente diferente al suyo. A pesar de las diferencias sociales y de las presiones familiares, Kemal y Nihan se enamoran perdidamente y viven un romance apasionado e inolvidable. Sin embargo, su felicidad se ve truncada por las maquinaciones de Emir Kozcuoglu, un hombre poderoso y despiadado que está obsesionado con Nihan. Emir, dispuesto a todo para conseguir lo que quiere, manipula a la familia de Nihan y la obliga a casarse con él. Kemal, destrozado por la traición,
se ve obligado a abandonar Estambul y buscar una nueva vida en las minas de Zonguldak. Años después, Kemal regresa a Estambul convertido en un exitoso empresario, con un solo objetivo en mente: vengarse de Emir y recuperar a Nihan. Pero el destino le tiene preparadas muchas sorpresas y desafíos. Kemal descubre secretos ocultos, enfrenta traiciones y se ve envuelto en una red de intrigas y mentiras que ponen a prueba su amor y su lealtad. Kara Sevda es una serie que te hace reflexionar sobre el poder del amor, la importancia de la familia y las consecuencias de nuestras decisiones. Los personajes están llenos de matices y complejidad, y sus acciones tienen un impacto profundo en sus vidas y en las de los demás. La serie nos muestra que el amor puede ser una fuerza destructiva, pero también una fuerza curativa, capaz de superar cualquier obstáculo. Sigamos con otra joya turca que nos transporta a un mundo de pasión, venganza y secretos ocultos. Esta serie nos muestra que el amor puede ser una fuerza destructiva, pero también una fuerza curativa. Estoy hablando de Yerde o En el interior. Aquí tenemos una historia de hermanos separados al nacer que se encuentran en lados opuestos de la ley. El drama es constante, la tensión es palpable y el amor, aunque esté presente, siempre está teñido de peligro y desconfianza. Lo que más me gusta de esta serie es que te mantiene al borde del asiento en cada capítulo. Los giros inesperados, las actuaciones impecables y la banda sonora te sumergen por completo en la historia. Además, nos deja una gran lección sobre la importancia de la familia, el perdón y la redención. Yerde nos cuenta la historia de Sarp Yılmaz y Umut Yılmaz, dos hermanos que son separados cuando eran niños y criados en entornos muy diferentes. Sarp es reclutado por la policía y enviado a infiltrarse en la mafia, mientras que Umut es adoptado por una familia criminal y se convierte en un sicario implacable. Años después, los hermanos se reencuentran en lados opuestos de la ley, sin saber que son hermanos. Sarp, bajo la identidad de Mert, se infiltra en la organización criminal liderada por Celal Duman, un hombre despiadado y peligroso. Umut, conocido como Mete, es el hombre de confianza de Celal y su mano derecha. La tensión entre Sarp y Umut es palpable desde el primer momento. Ambos se sienten atraídos el uno por el otro, pero también desconfían. A medida que avanza la historia, los hermanos descubren la verdad sobre su pasado y se ven obligados a tomar decisiones difíciles que ponen a prueba su lealtad y su amor. Yerde es una serie que te atrapa desde el primer capítulo. La trama es compleja y llena de giros inesperados, los personajes son carismáticos y las actuaciones son impecables. La serie aborda temas como la identidad, la familia, la lealtad y la redención. Nos muestra que incluso en los entornos más oscuros, el amor y la esperanza pueden florecer. Ahora, vamos con una serie que combina romance, comedia y un toque de drama familiar. Esta serie nos enseña que el amor puede llegar cuando menos lo esperamos, y que a veces, las personas que menos imaginamos pueden ser las que nos cambien la vida. Estoy hablando de Erkencikus, o Pájaro Soñador. Sé que es una serie un poco más ligera que las anteriores, pero quiero destacarla porque nos muestra un lado diferente del amor. Un amor fresco, divertido y lleno de optimismo. La protagonista es una joven soñadora que se enamora de su jefe, un hombre exitoso y misterioso. La serie nos muestra sus dificultades y sus aventuras, su amor es tan real que nos hace pensar que vale la pena jugársela por lo que uno quiere. Erkencikus nos presenta a Sanem, una joven alegre y soñadora que trabaja en la tienda de comestibles de su padre. Sanem sueña con convertirse en escritora y viajar por el mundo. Su vida da un giro inesperado cuando se ve obligada a aceptar un trabajo en una agencia de publicidad para evitar que su hermana mayor, Leila, sea despedida. En la agencia, Sanem conoce a Candy Beat, el hijo del dueño, un fotógrafo exitoso y aventurero que ha viajado por todo el mundo. Can es un hombre misterioso y atractivo que vive la vida al máximo. Sanem se siente atraída por él desde el primer momento, pero también se siente intimidada por su éxito y su experiencia. A medida que Sanem y Can trabajan juntos, su relación se va haciendo más cercana. Se enamoran perdidamente, pero su amor se ve amenazado por las intrigas y los malentendidos. Sanem y Can deben superar muchos obstáculos para poder estar juntos y vivir su amor plenamente. Erkencikus es una serie que te hace reír, soñar y creer en el amor. Los personajes son entrañables y las situaciones son divertidas y conmovedoras. La serie te transporta a un mundo de fantasía y te hace olvidar tus problemas. Es una serie perfecta para relajarte y disfrutar de un buen rato. Y para terminar, quiero recomendarles una serie que ha conquistado corazones en todo el mundo.
Una historia de amor, sacrificio y superación que nos muestra que la vida puede ser dura, pero que siempre hay motivos para seguir adelante. Estoy hablando de Musice Doctor o Doctor Milagro. Esta serie, además de ser muy entretenida, nos da una gran lección de humanidad. El protagonista es un joven doctor con autismo que lucha por integrarse en la sociedad y demostrar su valía. La serie nos muestra sus desafíos, sus logros y sus relaciones con los demás personajes. Es una historia que te toca el corazón y te hace reflexionar sobre la importancia de la inclusión, la empatía y el respeto. Además, tiene un romance muy bonito y sutil que te va conquistando poco a poco. Musice Doctor nos cuenta la historia de Ali Befa, un joven con síndrome de Savant, una forma de autismo que le confiere habilidades extraordinarias en el campo de la medicina. Ali ha superado muchos obstáculos en su vida, desde la incomprensión de su entorno hasta la discriminación y el rechazo. A pesar de todo, Ali nunca se ha rendido. Ha estudiado con dedicación y se ha convertido en un brillante cirujano. Su sueño es trabajar en un hospital y demostrar su valía. Ali consigue una oportunidad en el Hospital Berayat de Estambul, donde se enfrenta a nuevos desafíos y debe demostrar que es capaz de integrarse en el equipo y de salvar vidas. En el hospital, Ali conoce a personas que lo apoyan y lo ayudan a superar sus dificultades. También conoce a personas que lo rechazan y lo discriminan. Pero Ali, con su inteligencia, su bondad y su perseverancia, logra ganarse el respeto y el cariño de sus compañeros. Musice Doctor es una serie que te emociona, te inspira y te hace reflexionar sobre la importancia de la inclusión, la empatía y el respeto. La serie te muestra que todos somos diferentes y que todos tenemos algo valioso que aportar al mundo. Es una serie que te llena de esperanza y te hace creer en la humanidad. Hemos recorrido un camino lleno de emociones, pasión y reflexiones. Vimos historias de amor que nacen en medio del caos, amores prohibidos, amores que curan, amores que te hacen soñar y amores que te inspiran a ser mejor persona. Espero que estas recomendaciones les hayan gustado y que les sirvan para descubrir nuevas series turcas que les roben el corazón. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que su apoyo es muy importante para mí, así que no duden en dejar sus comentarios, sugerencias y opiniones sobre las series que mencionamos. ¿Cuál es su serie turca favorita? ¿Cuál les ha inspirado más? Déjenlo en los comentarios. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creando contenido para ustedes. Muchas gracias por todo su apoyo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.